Bien, buenos días jóvenes, espero que estén bien. Hoy 14 de junio es un día bastante especial, puesto que los infectados en Chile prácticamente llegaron a los 7.000. Por lo tanto, el sistema de guía cada vez viene a apoyar más el trabajo que uno hace en clases, puesto que las clases regulares se ve muy difícil que se puedan retomar muy luego. El tema que nos compete hoy día son los elementos químicos, específicamente 3 tipos de elementos químicos según tu libro y los planes y programas. Esta es la guía número 4. Ahí está, guía número 4. Primer nivel vespertino, se entrega el 30 de junio. La unidad La materia del universo, propiedades de los elementos químicos. En la guía número 3 vimos los modelos de los átomos, hasta llegar hasta la actual modelo que tiene hoy día Schrödinger, que supone que los átomos tienen varias órbitas, S, P, D, F. Y hoy veremos en general lo que son los elementos químicos y sus propiedades. Como el aprendizaje pide explicar las características de los elementos químicos considerando su configuración electrónica, vamos a considerar los electrones que están rodeando el último nivel de cada átomo. Bien, el primer grupo de elementos que vamos a estudiar son los metales. Está formado por átomos o moléculas. Ya, voy a hacer una explicación. Aquí el Q es un átomo. Si tuviera Q2 sería una molécula. Los átomos de los metales pueden tener desde 1 hasta 3 electrones en su capa externa. Los del grupo 1 tienen 1, los del grupo 2 tienen 2, los del grupo 3 en adelante pueden tener hasta 3 en su última capa. Pueden participar, estos electrones son los que participan en los enlaces químicos que tienen los metales con los no metales. Ahora, el metal siempre actúa con carga positiva. Siempre el metal va a ceder un electrón frente a otro elemento químico. Su estado físico generalmente es sólido, excepto el mercurio, que a temperatura ambiente es un líquido. Presentan brillo característico en su superficie, brillo metálico, son dúctiles, se pueden transformar en alambres y maleables, se pueden transformar en láminas. Son muy buenos conductores del calor y la electricidad, son tenaces, es decir, la mayoría de ellos presenta una resistencia increíble a la ruptura. Su densidad o su peso es muy alto. Y se pueden hacer aleaciones, fundir y mezclar con 2 o más metales. Un ejemplo de metal es nuestro querido cobre. Es un metal rojizo que aquí está en forma atómica porque solamente Q, si fuera Q2 sería molecular. Dúctil, maleable, tenaz. Después de la plata es el que conduce mejor el calor y la electricidad. Por eso el valor que tiene el cobre en el mundo. Y presenta varias aleaciones que no son tema de estudio hoy día, pero nos pueden servir más adelante. Bien, esta es una tabla periódica muy simplificada. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. Los grupos que tienen la letra A, puesto que los grupos que están aquí en el medio son grupos B. Esta tabla periódica presenta una gran cantidad de metales, unos poquitos, muy poquitos semimetales, una mayor cantidad de no metales y, para ser exacto, presenta 6 gases nobles. Aquí tú los puedes ver, esta tabla específicamente para que tú veas dónde están ubicados. El segundo grupo son los no metales. Los no metales se caracterizan porque están formados por dos o más átomos. No puede haber uno solo porque no ocurre en la naturaleza. Y en sus átomos, en la última capa, pueden presentar
de 4 a 7 electrones, a diferencia de los metales que podían presentar de 1 hasta 3. Los no metales pueden tener hasta 7 como el cloro o 4 como el carbono. A diferencia de los metales, cuando se ionizan o adquieren carga eléctrica, esta carga es negativa. A temperatura ambiente los podemos encontrar como sólido. El azufre y el carbono son sólidos. Líquidos, únicamente el bromo es un líquido a temperatura ambiente. Y gaseosos como el oxígeno y el hidrógeno. No poseen brillo metálico, a excepción del yodo cuando se convierte en cristal y no es líquido. No son dúctiles y tampoco son maleables. No se pueden convertir en láminas y tampoco en hilos. No son buenos conductores del calor ni la electricidad. Es a excepción de una forma del carbono que se llama grafito. Su densidad generalmente es baja comparada con la de los metales. Bien, como ejemplo ocuparemos al flúor. Es un gas amarillo verdoso, el flúor, no como te lo han mostrado en la pasta de dientes, de color menos intenso que el cloro, olor sofocante e irritante, inflama la mucosa de la vía respiratoria, es más pesado que el aire y es soluble en agua. Una gran cantidad de no metales son solubles en agua. Por ejemplo, el carbono, por ejemplo, el cloro, se pueden diluir porque tienen la capacidad de absorber una solución acuosa. Bien, el grupo número 3 de elementos son los llamados gases nobles. Bien, tal vez son los más fáciles de explicar, porque un gas noble es aquel elemento químico que en su última capa electrónica está completa o presenta 8 electrones según Lewis. Al estar completa o al presentar los 8 elementos electrónicos, es estable químicamente y no se combina con otro elemento. Por eso se denominan gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón son los 6 gases nobles que existen. No reaccionan con otros elementos químicos. Bien, como ya para terminar un poquito, podemos afirmar que las propiedades físicas y químicas de los elementos les permiten combinarse para formar nuevas sustancias o compuestos. Está ahí, está en tu libro también. Muchos de estos compuestos son utilizados en diversas áreas como la salud, la alimentación, la agricultura. Y si se trata de encontrar elementos en su estado elemental, es decir, sin formar compuestos, descubriremos que muchos de ellos tienen un rol importante para los seres vivos, como por ejemplo el oxígeno, hace posible la vida. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento muy importante no metal que hace posible la vida del planeta. El calcio, que le da solidez a nuestros huesos. El carbono, el gran carbono que está presente en todas las células de los seres vivos, forma los esqueletos de las macromoléculas orgánicas. Y el sodio, que aquí está malo porque es nada. Con el potasio y el cloro, que son indispensables para un buen funcionamiento de las células nerviosas. El cloro en una pequeña cantidad y como la asimila el cuerpo. No se vayan a poner a tomar cloro, por favor. Bien. Para no aburrirlos, actividad. Completa la siguiente tabla, contestando con un sí o con un no según corresponde. Características. Ejemplo. Metal, me das un ejemplo. No metal, me das un ejemplo. Gases nobles, un ejemplo. ¿Conduce la corriente eléctrica al metal? Aquí yo podría colocar sí. ¿Conduce la corriente eléctrica el no metal? No. ¿Conduce la corriente eléctrica a los gases nobles? No. ¿Solubles en agua? Sí y no. No. Y así vas completando la tabla con lo que se pide. Que son las características que te di en la guía.
Solubles en agua, número de electrones en la última capa, presente en los 3 estados líquido, sólido, gaseoso, presente un solo estado en la naturaleza, tienen brillo y son maleables. Tú completas ahí sí, no, sí, no, sí, no. Y la última pregunta, que más bien te la dejo porque es muy importante para nuestra vida. ¿Para qué sirve a nuestro organismo el sodio y el potasio? Bien, espero no haberte aburrido y que esta explicación te sirva para poder contestar esta guía del primer nivel, que realmente están devolviendo muy pocas guías.